Hola, hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Seminario de Innovación Digital en Espacios Educativos. El día de hoy vamos a recibir a Camino López, quien nos va a compartir el episodio número 7 ya de competencia digital en el trabajo colaborativo, controlando el nivel de adicción a Internet. ¿Debemos apagar la tecnología en educación? Es la pregunta que intentaremos dilucidar, o que al menos vamos a dialogar en conjunto con Camino. Previo, les queremos contar quiénes somos. Nosotros somos Living Lab y Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. En esta lámina podemos ver que el Instituto para el Futuro de la Educación tiene varias iniciativas. Tiene el IFE Conference, el Observatorio, que muchos de ustedes conocen, un área de experimentación y medición de impacto, Living Lab, que ya les voy a contar un poquitito más de qué hacemos, el Research Lab, que aglutina a todos los que son los investigadores más senior de la institución, Writing Lab, que apoya en la elaboración y creación y postulación de investigación. También está EdTech y Transfer, que ahí ustedes van a poder, habrán escuchado de Launch, de Explora, de TechPrize, que son áreas de aceleramiento de empresas de tecnología educativa, la consultoría y credenciales alternativas, donde todo lo que hacemos dentro del instituto lo logramos posicionar también en distintas instituciones de educación, y el IFE Europe, que en el fondo es el antiguo Innovation Hub, pero que es la réplica de esta conformación, pero en Europa. Actualmente se encuentra con sede en España. Y para ir más cerca sobre lo que somos nosotros, Living Lab, nosotros somos una entidad que habilita proyectos de innovación educativa que introducen nuevas tecnologías en escenarios de aprendizaje reales. Nos dedicamos a desarrollar convocatorias de tecnología, innovación y desarrollo e innovación. También validamos tecnologías educativas, es decir, utilizamos o bajo el concepto o consigna de tecnología educativa basada en evidencia, es como nosotros también vamos considerando y certificando de alguna otra manera lo que hacen estas tecnologías. De esa manera, entonces también tenemos la comunidad estudiantil, que es una comunidad que nos acompaña y que nos ayuda efectivamente a hacer estas validaciones. Tenemos que tener claro que muchos de estos productos van dirigidos a este segmento, y obviamente recoger la opinión de ellos, recoger la investigación que desarrollan, también es muy pertinente para nuestro trabajo. Tenemos también lo que tenemos ahora aquí a continuación, que son seminarios y eventos donde efectivamente tratamos de transmitir las tendencias, las líneas de acción que se están desarrollando a nivel local, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Esto también en compañía de todos estos expertos que nos acompañan en este seminario. Tenemos también el mercado EdTech o el EdTech Marketplace, donde nosotros consideramos y trabajamos en conjunto con empresas de tecnología educativa, pero también nos vinculamos con centros de investigación, con universidades y también con investigadores que son independientes y que efectivamente estamos conformando una gran comunidad en la cual también albergamos empresas de tecnología educativa que han sido validadas y que efectivamente también se van a presentar en este espacio. Y el aula experiencial, que es un espacio que va a contar con 190 metros cuadrados y que efectivamente vamos a terminar a fin de año con sensores biométricos, con mucha tecnología que nos va a permitir medir, no solamente hacer un review de la tecnología, sino que efectivamente medir qué nos pasa cuando utilizamos una determinada tecnología o una determinada metodología. Un espacio que también va a estar abierto y que vamos a considerar en otros espacios detallarlo con mayor detención. Si desean acceder a mayor información, pueden visitarnos en este enlace que está más abajo.
El CIDE es un seminario de innovación digital en espacios educativos que efectivamente trae las tendencias, trae los elementos que se están conformando en este escenario y que constantemente están cambiando. Este espacio entonces para comunicar y contar con la colaboración de grandes expertos que nos traen estos conceptos, que nos traen esta vanguardia en torno a la innovación educativa y a la mediación de tecnología en los espacios educativos. Y esto efectivamente hoy tiene cada uno de ellos un sticker que representa un poco el espacio que representa que usted ha participado. Y sobre estos stickers, hemos recibido varias consultas, nuestro patrocinador Discobolo y ellos están encargados de distribuir todos estos, digamos, distinciones para que al final de este ciclo ustedes puedan recibir un diploma que va a contener todos estos stickers que van a representar los conceptos que fueron tratados en CIDE 2024 y que también confluyen los elementos con los cuales trabajamos desde Living Lab. Este es más o menos digamos, como el reconocimiento que se utiliza en el sticker y esperamos que ustedes lo puedan compartir en sus redes sociales, especialmente en LinkedIn, y entre los que lo hagan, efectivamente van a poder participar en los sorteos que vamos a ir desarrollando de entradas para la versión del IFE Conference 2025 que se va a desarrollar en enero del 2025 y que efectivamente ustedes podrían participar con esta entrada de todo lo que va a estar disponible de manera virtual desde el lugar donde se conectan con nosotros. Bien, sin ir más lejos, voy a presentar a Camino López, nuestra panelista del día de hoy. Camino López es doctora por la Universidad de Salamanca con máster en TIC en educación, máster de profesor por la misma universidad. Es actualmente o se desempeña en su carrera profesional como Project Manager o jefa de proyectos en el Learning Experiences de Babel. También experta en innovación educativa, formación del profesorado e e-learning, cuenta con una extensa trayectoria como PM y diseñadora tecnopedagógica, investigadora, docente en educación secundaria y la universidad. Es profesora colaboradora en los máster de la UOC, de la UX y la USJ. Anteriormente fue docente colaborando también en la PUCE, en la UAM, en USAL, en la UBA, en la UNIA, en la IL3, UB y UNIR. Fue profesora para el programa Aprendemos en Casa del Ministerio de Educación de RTV, de la televisión española, miembro de Ciberespiral y colaboradora del Observatorio DIT. Ha escrito el libro Enseñar con TIC, nuevas y renovadas metodologías para la enseñanza superior y colaborado con múltiples capítulos de libro, el último llamado Aprendizaje Democrático Informal, la revolución que nos trae la inteligencia artificial. En el libro Inteligencia Artificial en la microeducación transformando el aula del futuro. Es un perfil diverso, evolutivo y enfocado efectivamente al liderazgo de equipos y productos de aprendizaje digital. Y los dejo con Camino, quien nos va a compartir todos estos elementos que van a tener que ver con si apagamos o no la tecnología digital en los espacios educativos. Adelante, Camino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, muchísimas gracias. Bueno, como veo que acaban de darle a grabar, simplemente decirles que para mí es un absoluto placer estar aquí con todos ustedes, además en el marco de una institución tan importante en cuanto especialmente en tecnología educativa, que es el Tecnológico de Monterrey, el Instituto for the Future of Education de Living Lab y Data Hub. Quiero agradecer especialmente a Antonio González, no solo por esta estupenda presentación que ha hecho de mi currículum, sino también, bueno, pues por contactarme para esta oportunidad, ¿no? De tener aquí este pequeño debate que él y yo ya iniciamos hace un tiempo, además allí en Barcelona, y que es bueno, casi interminable. Se nos va a quedar pequeña la hora, ya lo sabemos, pero no pasa nada. Vamos a ir con un objetivo muy, muy claro. De hecho, bueno, lo primero que quiero que hagan es pensar un poco si alguna vez les ha sucedido esto que les voy a contar. Bueno, como ya saben, he dado clase en la educación secundaria y en aquel momento yo me fui dando cuenta que a lo largo del tiempo cada vez tenía más estudiantes a los que les sucedía que aunque tuviesen el teléfono móvil, el smartphone, encima de la mesa, boca abajo, apagado y si no estaba apagado, pues en silencio y sin vibración,
habitualmente ellos lo levantaban, y miraban rápidamente. A veces miraban la pantalla que era absolutamente oscura porque no tenían posibilidad de interactuar, uy, de que sea interactivo, interactuar con ella porque estaba apagado, ¿no? Pero era curioso como cada vez la frecuencia. Empecé a investigar precisamente sobre este tema y indagué y resulta que esto es un síntoma de adicción a Internet. ¿Cómo se llama? No sé si le ponen nombre, se lo voy a desvelar y así vamos aprendiendo todos y todas. Se llama vibración fantasma y sucede cuando tenemos tan instaurado en nuestro cerebro que vamos a recibir una notificación de algún tipo en cualquier momento a través de cualquier red social, aplicación, WhatsApp, da igual, que estamos permanentemente en alerta para poder interactuar rápidamente con el dispositivo y acelerar nuestra respuesta, porque sabemos que vamos a tener una gratificación inmediata, especialmente si es a través de redes sociales, ¿no? Bueno, pues este fue mi primer paso, mi primer interés con respecto a este tema, porque ya empezaba a ver estos síntomas bastante latentes entre el estudiantado, y no solo en la educación secundaria, sino también en la universitaria. Entonces, ¿qué les traigo hoy para poder reflexionar acerca de todo ello? Bueno, lo primero de todo, vamos a conocer qué es esto de la adicción a Internet y los síntomas principales para quienes no hayan tenido contacto con esta problemática. Luego vamos a saltar a la alerta mundial que está habiendo con respecto a este tema, de qué vamos a hacer con ello, cómo podemos hacer que la adicción a Internet no siga su curso, cómo podemos frenar el acoso escolar, cómo podemos frenar muchísimas de las problemáticas que están asociadas a la tecnología. Y vamos a ver los casos específicos de España, de Europa y también de Latinoamérica, por supuesto. Después de toda esta parte como más divulgativa, vamos a irnos a ver qué dice la ciencia, la investigación científica acerca de esta problemática, para poder asentarnos un poquito más de forma firme. Luego vamos a dar el salto a entender qué es lo que realmente podemos hacer y qué es lo que se está tratando de hacer ahora, ¿no? Esto lo he titulado ya como pequeño spoiler, poner puertas al campo, ¿no? A continuación, vamos a conocer bien al enemigo porque es la única manera de vencerlo y terminaremos con una pequeña alusión acerca del diseño de programas de prevención y acción, ¿no? Es decir, qué es lo que realmente podemos hacer a pie de aula, ¿no? Y también no solo a pie de aula como docentes, sino a nivel de administración, a un nivel un poquito más global. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ya han visto antes que en la imagen que, bueno, todo esto está basado en mi tesis doctoral porque que fue presentada el año pasado y la verdad es que es un tema fascinante del que no me canso. Bueno, la adicción a Internet rápidamente les comento que es científicamente se sabe que es una adicción, ¿vale? Pero de momento todavía no ha sido integrada en el DSM-5, que yo siempre explico que es la Biblia, entre comillas, ¿no? Como el libro sagrado de todos los psicólogos y las psicólogas. Aunque no está reconocido como patología, en este caso la adicción a Internet específicamente, sí que hay alguna otra adicción tecnológica que sí está reconocida en el DSM-5, como es la de los videojuegos online. Como resumen, les voy a contar que, bueno, que en la investigación científica se dice que será cuestión de tiempo simplemente que esta adicción a Internet sea reconocida realmente también en el DSM y, bueno, a partir de ahí tenga esa categoría, ¿no? Ya más oficial. Pero aunque no la tenga, no podemos dejarla atrás, ¿no? No podemos ocultarla porque tenemos una trayectoria ya prácticamente de 20 años de estudio acerca de la adicción a Internet. En realidad, la adicción a Internet es un paraguas del resto de adicciones, porque tenemos algunas de las más conocidas, como son las de redes sociales, finanzas online, compras online y videojuegos online, entre otras, como antes comenté, ¿no? Y la adicción a Internet, digamos que es el paraguas completo, ya que todas ellas son actividades que no podemos realizar sin estar conectados y conectadas a Internet. A lo largo de toda nuestra existencia,
ahora mismo tenemos este tipo de espacios virtuales, redes sociales, etcétera, pero luego irán apareciendo otros muchos y todos seguirán siendo dependientes de Internet, que es lo que realmente está generando ahí, bueno, generando entre comillas adicción. No me quiero hacer spoiler para no desvelar muchas cosas, pero bueno, comentar un poquito esto. En cuanto a los síntomas, bueno, pues uno de los más conocidos y por los cuales se sabe que es una adicción, porque lo tienen, es totalmente transversal a todas las adicciones, es la abstinencia, es decir, el malestar que genera ante la desconexión. Es esa sensación de que si no nos conectamos a Internet no sé cuántas veces al día empezamos a tener ansiedad, ¿no? Nos sentimos ansiosos. Es decir, la sensación típica de el tiempo vuela, ¿no? Tenemos una pérdida de control acerca del uso que estamos haciendo de Internet con respecto al tiempo que pasamos en él. Luego está el FOMO. El FOMO es el miedo a perderse algo y es esa sensación también de que si no nos conectamos a lo largo del día, nos vamos a perder algo que esté sucediendo en Internet, porque como sabemos, lo que sucede en Internet forma parte también de la vida real, solo que es virtual. Pero sucede, son noticias, seguir a un influencer específico, cualquier cosa que esté sucediendo, tenemos miedo a perdérnosla. Algo más, y esto ya son un síntoma y a la vez son unas consecuencias, es la vida alterada, ¿no? Es decir, que estamos descuidando nuestras responsabilidades. Puede ser que estemos descuidando una parte de ocio, una parte de trabajo, una parte de estudios, una parte dedicada a la familia. Esto es otro síntoma. Y luego, pues que es algo que se vuelve incontrolable, es una conducta que realmente no podemos evitar, ¿no? Sentimos que no somos capaces, que ya no nos concentramos, que no estamos atendiendo a este tiempo de ocio. Bueno, teniendo este mapa de lo que es la adicción a Internet y de cuáles son los síntomas, estoy segura de que la mayor parte los habéis sentido en algún momento, porque aquí ya estamos todos y todas. Y es que el tema de la adicción a Internet ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En el mundo de la investigación hace años, dar todos los síntomas era muy complicado porque Internet no estaba tan involucrado en el día a día. Pero hoy día, especialmente después de una pandemia mundial como hemos sufrido, en la que las tecnologías e Internet especialmente fueron básicas para la supervivencia, en realidad ahora ya es bastante fácil dar bastantes puntos de problemático realmente, ¿no? Pero bueno, eso ya es hilar un poquito fino. Ahora vamos a ver qué sensación hay a nivel mundial de esta problemática, ¿no? Porque sí que es cierto que si buscamos en Internet, precisamente, noticias acerca del tema de la prohibición, nos podemos encontrar una gran variedad, ¿no? Porque ahora mismo es prácticamente la única opción que se está contemplando a nivel mundial para poder superar esta adicción a Internet y muchas otras problemáticas que derivan de estas tecnologías. Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente el caso de España. Aquí os he colocado algunas de las noticias, de las muchísimas que hay en periódicos digitales, son de los últimos años, 2023, 2024, 2020, y aquí ya pueden ver que a nivel general sí que se está planteando ya una prohibición de todo, en todos los centros educativos, pero también las distintas autonomías de España están reflexionando sobre el asunto y llegando a la conclusión de que la única forma de atajar esto es prohibir el uso de los móviles en los centros educativos y si no es prohibirlo al 100%, es prohibir algunas actividades y facilitar solo que se puedan impartir algunas clases o determinadas actividades educativas a través de ese dispositivo en concreto y de Internet. Y esto, claro, no solo sucede en España, esta visión es más global también. Tenemos el caso, por ejemplo, de Europa, donde podemos ver que hay pues, países como Italia, países como Francia, Reino Unido, que ya están no solo planteándose este debate, sino llevando a cabo políticas que influyen en todo lo que es el país, en toda la gestión de Internet y de los dispositivos digitales en estos países. Claro, con toda esta situación en Europa, en Latinoamérica,
¿Qué está sucediendo? Bueno, pues vamos a echar un vistazo en algunas de las noticias. He simplemente pegado dos, pero hay muchísimas más, porque lo que me interesaba realmente es explicar cuáles son las consecuencias reales que están teniendo, ¿no? Ya no solo lo que es el palabrerío y lo que podemos encontrar por Internet de información general, sino las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son que, por ejemplo, Chile pues ya aprobó un proyecto de ley que regula el uso de los dispositivos digitales en los centros educativos, donde se incluye ya la prohibición de estos smartphones, de los celulares, salvo con algunas excepciones. Argentina, en este caso, está en la parte del debate, ¿no? Todavía no está teniendo pues, este tipo de aprobaciones de proyectos de ley, pero está encaminada hacia prohibir los celulares también en las escuelas. Y una de las cosas que comentan es que, bueno, lo que quieren es mejorar el rendimiento académico. Ahora hablaremos de eso. En Colombia sucede exactamente lo mismo. Hay prohibiciones locales, por ejemplo, en Bogotá y en Medellín. Y en México hay un debate bastante asentado con respecto a la posibilidad de regular el uso de estos dispositivos. Bueno, con este panorama, ¿vale? A nivel ya internacional, vamos a ver qué es lo que sucede realmente en la ciencia. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Realmente es necesario prohibir? ¿Es la única medida? Vamos a intentar resolver estas preguntas. Aquí les he dejado dos lados de la misma moneda, dos caras de la misma moneda, para que visualmente ya puedan hacer una pequeña comparación. Argumentos para prohibir a la izquierda, argumentos a favor del uso de Internet y de las tecnologías como el smartphone a la derecha. Ya pueden ver que simplemente visualmente ya tenemos muchísimos más argumentos más a favor del uso que en contra. Recordemos que ahora ya no vamos a hablar de periódicos digitales, sino que vamos a hablar de ciencia, ¿vale? Entonces, uno de los argumentos que comentan que es importante prohibir Internet y estas tecnologías es para mejorar el rendimiento. Y yo aquí pongo con matices. ¿Por qué razón? Bueno, porque algunos estudios, especialmente el de Belland y Murphy de 2015, comentan que sí, que efectivamente se puede mejorar este rendimiento, pero los efectos no son uniformes y dependen de cómo se implemente la política. Así que no tenemos aquí realmente algo que nos diga 100% que la prohibición nos lleva a ganar la batalla con respecto a esta problemática. En cambio, abajo pueden ver tres artículos de investigación de gran prestigio donde sí se puede avalar que no hace falta prohibir para realmente tener una mejora en el rendimiento, ¿vale? De hecho, en el de Science Daily se concluye que se pueden incluso obtener mejores calificaciones y mayores tasas de graduación mediante el uso de las tecnologías e Internet para favorecer el aprendizaje. Con lo cual, este argumento de mejorar el rendimiento, digamos que ya lo estamos tumbando un poquito, ¿no? Por otro lado, hay otra conclusión a la que llegan de que, bueno, si prohibimos, se mejora el bienestar físico y mental. En realidad ya no es tanto así, porque ya hay investigaciones, ¿vale? Como por ejemplo esta del 2018 de Newman, Moffitt, Thomas et al., donde sí que se dice que hay aplicaciones de realidad virtual, por ejemplo, que ya se demuestra que facilitan muchísimo pues, que tengamos un bienestar no solo físico y sino mental. Y aquí yo quiero hacerles un pequeño inciso para explicar que yo llevo varios años ya formando parte de una aplicación que es un gimnasio virtual, es este de aquí a la derecha que tiene como las pelotitas. Es de las Oculus, que te las pones en los ojos. Y bueno, mi experiencia es bastante increíble porque está totalmente gamificada y he obtenido absolutamente todos los beneficios del deporte, tanto a nivel físico como psicológico. Así que aquí también yo les puedo decir que empíricamente a nivel personal sí que yo puedo corroborar que esto está sucediendo. Y luego tenemos muchas otras como es la lucha contra la adicción. El problema aquí es que, como vamos a ver más adelante, la adicción a Internet no tiene una base en Internet, aunque parezca muy loco, ¿no?
Más cositas. También se menciona el acoso escolar y en realidad prohibiendo Internet no se mejora la problemática del acoso escolar, básicamente porque es una problemática analógica, no virtual. Es verdad que a través de Internet se ha potenciado, pero la problemática existía mucho antes de la tecnología y se tiene que atajar a través de otro tipo de medidas, como por ejemplo eso del fomento de valores. Entonces, luego también hay mayores distracciones. Se asegura que hay mayores distracciones con este tipo de Internet y otras tecnologías, pero en cambio me encantó esta cita de Cristóbal Cobo del 2019 en uno de sus últimos libros, que comenta que precisamente si exponemos a nuestros estudiantes a todos estos estímulos asociados con Internet y las nuevas tecnologías, en realidad también les estamos educando, ¿no? A que ellos puedan, primero, acostumbrarse a todos esos estímulos y a la vez a saber discernir y separar estos estímulos que no nos interesan especialmente y poder enfocarnos en otros en los que sí queremos focalizar nuestra atención, ¿no? Y en cambio, bueno, argumentos a favor del uso. Bueno, primeramente, la UNESCO no habla de prohibir, sino que habla de, en todo caso, regular. Esto es muy importante porque hay muchísimas noticias acerca de la UNESCO. En cuanto al desarrollo de competencias, bueno, es absolutamente crucial utilizar Internet y las TIC en general para poder desarrollar las competencias digitales. Es imposible desarrollarlas si no es mediante ello, ¿no? Practicidad y realismo. Bueno, en realidad, para poder cumplir con la prohibición total de estas tecnologías, realmente se hace muy cuesta arriba y es muy complicado poder hacer esto bien. Más que nada también porque luego se pueden surgir otras problemáticas, ¿no? Que ya conocemos todos y todas, y es que los estudiantes acaben consultando estas tecnologías por detrás, ¿no? Por detrás de la norma. Motivación y enganche. Bueno, esta es una parte muy interesante, que es que dicen, claro, las redes sociales enganchan muchísimo porque al final nos vuelven adictos en cuanto a lo que es la interfaz, que está muy trabajada para ello, pero como todos ustedes saben, existe una metodología educativa que se llama gamificación, que precisamente coge todas las mecánicas de juego y de estas plataformas para traerlas en favor del aprendizaje. Entonces, realmente le estamos dando la vuelta, ¿no? Bueno, de todo ello no me quiero meter en cada una de estas partes, pero en todo ello les puedo dar referencias científicas acerca de que está avalado el uso de Internet y la tecnología para obtener estos argumentos, ¿no? A favor, como por ejemplo el enfoque en la educación responsable, la mejora del aprendizaje, la inclusión y la accesibilidad. Me parece súper interesante porque aquí abajo lo he puesto muy en pequeñito porque no me interesa tanto que lo lean, sino como que puedan ver que simplemente he cogido 8 de las tropecientas mil aplicaciones que hay y que cada vez va a haber más, que facilitan a las personas con necesidades especiales pues el aprendizaje precisamente. Si prohibimos Internet y prohibimos los móviles y otros dispositivos tecnológicos, estaremos haciendo que este tipo de personas no accedan a una ayuda que realmente puede facilitarles ir al día o prácticamente al día que el resto de compañeros y compañeras en las aulas. Bueno, acceso a recursos educativos, los típicos REA, está el Procomún de la educación del gobierno español, bueno, es un banco gigante de recursos educativos abiertos, digitales y mejoras en la persona y en el entorno. Esto es súper interesante porque si estamos haciendo un uso responsable de la tecnología y de Internet, estaremos potenciando en nuestros estudiantes una educación basada en la asertividad, en habilidades sociales, resolución de conflictos, autoestima, mejora el ambiente familiar y también, bueno, impacta en los estilos de afrontamiento. Bueno, voy un poquito por encima de todo ello porque sé que el tiempo es limitado y la verdad es que como siempre este tema me apasiona y pongo demasiada información en la presentación y no quiero tampoco quedarme sin mencionar algunos puntos muy importantes, ¿no? Entonces,
Como pueden ver hasta ahora, vale, sí es verdad que hay un montón de alertas a nivel mundial sobre esta temática, pero si profundizamos un poquito, aunque sea en el mundo de la ciencia, podemos ver claramente que ganan los argumentos a favor del uso de la tecnología de Internet con respecto a los argumentos en contra, que además son fácilmente, entre comillas, fácilmente, ¿no? Resueltos las problemáticas que comentan con respecto a que son argumentos que utilizan se pueden resolver mediante otras cuestiones, ¿no? No solo tal cual prohibiendo la tecnología. Y es que ahora que conocemos, bueno, todos estos datos, ¿no? En realidad nos vamos a hacer la pregunta clave, ¿no? ¿Queremos prohibir en vez de educar? Si así lo hacemos, ¿estamos preparados y preparadas para las consecuencias que tiene prohibir? ¿Qué sucederá entonces cuando venga otra pandemia? ¿Qué sucederá cuando lleguen tecnologías más potentes, como por ejemplo el despliegue del metaverso, que ya sabemos que está iniciándose la construcción y que dentro de aproximadamente unos 10, 15 años podremos tener el despliegue del metaverso tal cual? ¿Qué sucederá cuando deban acceder nuestros estudiantes al mercado laboral totalmente tecnológico? Bueno, estas son algunas de las reflexiones que debemos tener en mente, ¿no? Antes de prohibir simplemente. Y para poder superar y vencer a este enemigo necesitamos conocerlo, ¿vale? Voy a dar dos pinceladas fundamentales y la primera de todas es esta. Fíjense en la pantalla. A la izquierda tenemos los factores de riesgo para caer en una adicción a Internet y a la derecha tenemos los factores de protección que nos impedirán caer en una adicción a Internet. ¿Qué podemos ver aquí? No me he confundido, no solo he hecho copia y pega y se me olvida de editar, no. Son los mismos los factores de riesgo que los factores de protección. Esto es algo que a mí me alucinó cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral y tiene muchísimo sentido realmente, porque los factores de protección, por ejemplo, son los personales, familiares, sociales, tiempo de exposición a Internet, características de la personalidad. Por nombrar uno, si el entorno familiar tiene conflictos, se sabe que ese es un riesgo para la adicción. De hecho, en el ejemplo que les puse de mi vivencia en el aula de secundaria, al principio de la charla, les comenté de mis estudiantes, ¿no? Que yo notaba como la vibración fantasma se apoderaba de ellos y de ellas. Especialmente tuve un estudiante que era muy exagerado en ese estudiante. Empecé a indagar acerca de su contexto y efectivamente sus condiciones familiares eran muy, muy preocupantes y, bueno, muy complejas. Y eso no solo es en este caso, es algo transversal. Lo mismo sucede con los factores sociales y demás. En cuanto a las características de la personalidad, sí que aquí me gustaría abrir este pequeño emergente para comentar algunas de las más importantes, que son las que pueden hacer que sí que tengamos más problemas a la hora de caer en una adicción a Internet. Y son, por ejemplo, tener un alto nivel de impulsividad, disonancia, oscilación frecuente de humor, intolerancia a estímulos que no son placenteros, una búsqueda exagerada de sensaciones nuevas, una timidez excesiva, una baja autoestima, rechazo de la imagen personal. Obviamente todos estos son características de la personalidad que si les damos la vuelta, las trabajamos y conseguimos potenciarlas en positivo, van a funcionar como realmente factores de protección, ¿vale? Ahora, ¿cómo los podemos convertir en factores de protección? Bueno, hay uno muy interesante que es el del factor tiempo de conexión. Antes no me detuve en él. Este es uno de los principales en la investigación a lo largo de toda la historia de la adicción a Internet. Se consideraba el más importante con respecto a que sí o sí, a mayor tiempo de exposición a las TIC, mayor uso de Internet y de tecnologías, mayores posibilidades había de tener una adicción a Internet. Ahora mismo se está demostrando que no. Y es que se está en el mundo de la investigación académica con respecto a esta temática, se está haciendo una profunda reflexión de que hay que actualizar las escalas de medición de la adicción a Internet. Precisamente porque a lo largo de los años nuestra inversión en tiempo en estas tecnologías ha cambiado. Ahora mismo teletrabajamos, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy teletrabajando, que
efectivamente así hago, ¿no? Son 8 horas del día con el ordenador, pero luego además accedo a mi WhatsApp y otras redes sociales, pues porque mi familia está a muchos kilómetros de donde yo vivo. Muchas de mis amigas también. Eh, Videoconferencias como esta. Entonces, hay muchísimas prácticas con la tecnología que no tienen por qué estar asociadas a un mal uso de Internet o un uso problemático y que ya en consecuencia no son indicadores realmente de una adicción real. Entonces, el tiempo de conexión ha pasado de ser uno de los mayores indicadores de problemas de adicción a Internet a incluso poder ser un factor de protección en el sentido de que si utilizamos la inversión de tiempo en el uso de las TIC unida a una educación de ese buen uso, estamos convirtiendo ese factor tiempo en un factor de protección, porque nuestros estudiantes y nosotros mismos tenemos una mayor experiencia de buen uso y de buenos hábitos de uso con respecto a estas tecnologías. Lo mismo con respecto al ajuste emocional y demás. Bueno, que se me come el tiempo como siempre. Bueno, pero hay que seguir conociendo al enemigo, ¿no? Y una de las problemáticas que siempre se achaca, uno de los argumentos que se dicen es que, claro, en Silicon Valley están miles de personas trabajando muchísimas horas al día solo enfocadas en atrapar a los usuarios de las plataformas digitales para conseguir el mayor tiempo posible de permanencia en esos entornos digitales, ¿no? Y efectivamente eso es una realidad, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que están haciendo con ello? ¿A qué nos exponen? ¿Por qué estas tecnologías son tan adictivas, atrapantes? No me gusta utilizar la palabra adicción porque ya vemos lo compleja que es, ¿no? Pero ¿cómo nos atrapan tanto? Bueno, utilizan muchísimas técnicas para aumentar el engagement y fomentar estos comportamientos adictivos. Algunas de ellas son las recompensas intermitentes, que bueno, no son más que esto que nos mantiene comprometidos a la espera de una recompensa, las típicas notificaciones de las redes sociales, en los videojuegos, la parte de gamificación, claro que la tienen las redes sociales, la tienen las aplicaciones de fitness, también tienen las plataformas de aprendizaje en línea. Antes les comentaba que tenemos algunas aplicaciones de realidad virtual y de realidad extendida y aumentada también para poder hacer deporte desde casa con las Oculus. En ese sentido, sí, estas están gamificadas. De hecho, es lo que hace que yo consiga tener engagement en mi gimnasio virtual, cosa que nunca he conseguido en mi gimnasio presencial. Claro, según cómo las estamos utilizando para el mal, estas técnicas, o las estamos utilizando para el bien, ¿no? Ya saben que, les recuerdo, ¿no? Lo de la metodología educativa llamada gamificación. Ese es un uso correcto para potenciar el engagement para el aprendizaje, ¿no? Luego está el diseño de la interfaz. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales. Esto del scroll infinito, que seguimos tirando para abajo, tirando para abajo, tirando para abajo y aquello parece que nunca, nunca acaba. Es una técnica para mantenernos enganchados. El autoplay de los vídeos, esto que, por ejemplo, YouTube ahora pasas por encima de uno, no le has dado el play y ya se te está activando, entonces ya ha captado tu atención. Bueno, son estrategias que utilizan el feedback inmediato. Este lo conocemos muy fácil, la personalización y los algoritmos de recomendación. Bueno, ya sabemos, ¿no? Cada vez nos llegan más cosas que son las que ya hemos buscado, o lo típico que dicen que parece que nos escuchan, literalmente nos escuchan. Es decir, hay datos verídicos de que, por ejemplo, Alexa, cuando la llamamos en casa, Alexa, busca no sé qué, guarda todos esos registros de voz nuestras y los almacena, pero también guarda conversaciones en las que no se menciona Alexa tal, o sea, no damos la orden y las está guardando igual, porque toda esa información se usa para la personalización de la experiencia de usuario. Contenido generado por otros usuarios, bueno, el social proof también influye mucho en los contadores de me gusta, en las reseñas y calificaciones de Amazon, el FOMO, que ya hemos hablado antes de ello. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Instagram mismo, que son las historias temporales, los stories que duran 24 horas tan solo.
eventos en vivo, ¿no? Que si no estás en ese momento y en esa franja no lo ves, lo pierdes, ¿no? Y entonces te entra la ansiedad. Bueno, todo esto es importantísimo conocerlo, no para tener miedo y decir, Dios mío, lo que están haciendo con nosotros, sino justo al contrario, empoderarnos, estudiarlo y decir, perfecto, yo conozco todo esto, ¿qué puedo hacer yo para hacerme consciente de ello y que no me manipule o reducir al máximo la manipulación, ¿no? O sea, todo lo que venga de la parte adictiva de la tecnología, en la parte más de interfaz, minimizarla al máximo. Pero como hemos visto, en realidad la adicción a Internet no depende de la tecnología per se, sino que depende, como hemos visto antes, etcétera. Entonces, vamos ahora a lo siguiente. Ya conocemos al enemigo, vamos a tratar de vencerlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, esto tiene que ser abordado de manera integral. Prohibir es muy fácil, prohibimos y punto, ¿vale? Entre comillas es fácil, porque obviamente tiene toda su gestión y demás. Pero arreglar la situación no es tan fácil, pero si lo hacemos bien, realmente podemos conseguirlo. La investigación científica nos ha dado de las claves y las tenemos debajo del brazo para poder utilizarlas. Entonces, ¿cómo empezar? De mayor a menor siempre, que sea posible. Es decir, integrar un protocolo global a nivel de centro, a nivel de administración, de la detección y seguimiento de la adicción a Internet en los centros educativos. Después, ir aterrizando poco a poco. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Educar a los y las docentes en el buen uso de estas tecnologías. Aunque es verdad que ya tenemos muchísima formación a nuestras espaldas, durante la pandemia ha habido muchísima formación además gratuita, en realidad no hay una formación, digamos, 100% en esto, asentada, en la que podamos decir, tenemos un cuerpo docente totalmente preparado para atajar esta situación. Entonces debemos crearla si no la hay. Luego hay que integrar en cada una de las asignaturas, porque el uso de la tecnología y de Internet es totalmente transversal a todas las asignaturas. Debemos integrar un uso cotidiano acerca de la concienciación, no basado en infundir miedo. Recordar que, por lo menos aquí en España, es súper habitual que la policía vaya a dar charlas educativas con respecto a Internet y lo único que hace es meter miedo. Cuando metes miedo, estás haciendo que la gente no quiera saber del tema, sí, entonces no se involucra y no piensan cómo resolver. Tenemos que atajar de otra manera, concienciando y a través de vivencias positivas. Luego, potenciar cada experiencia de aprendizaje a través de la tecnología. Ya estamos en un punto distinto aquí en el mundo de la educación, con lo cual yo estoy muy feliz porque hemos pasado del momento de la fascinación de, qué guay es esto y soy guay, soy un profe guay por utilizar tecnología, a darle una vuelta y pensar, vale, en mi diseño tecnopedagógico, ¿qué tecnología puedo utilizar que potencie realmente los objetivos de aprendizaje y las competencias que quiero fomentar en el aula? Esa es la pregunta. Integrar la metodología de aprendizaje-servicio para crear iniciativas de ayuda a la sociedad, es decir, no hacer que todo esto se quede solo enclaustrado en la experiencia educativa en el centro, tanto centro, instituto como universidad, sino que trascienda los muros y que esto contagie a la población. Esto ayudará a que a nivel social haya también una reeducación en este sentido. Y luego también, por supuesto, que todas estas prácticas se ensalcen y que puedan trascender mucho más allá y volar a través de Internet, ¿no? Dejar que no se queden solo en la presencialidad. Ahora, para ir terminando, simplemente por curiosidad, porque yo sé que hay curiosidad acerca de esto, bueno, en mi tesis doctoral se diseñó y se evaluó un programa de prevención y de intervención, realmente tenía las dos partes, acerca del buen uso de la tecnología educativa con el objetivo de reducir la adicción a Internet o por lo menos controlarla. Realmente el objetivo inicial era controlarla, no reducir,
mientras se potenciaba la competencia digital. Porque como antes les comenté, en la investigación científica se decía que el tiempo de uso, a mayor tiempo de uso de la tecnología, mayores posibilidades de adicción había. Entonces, madre mía, si queremos potenciar la competencia digital, pues tenemos que usar cada vez más la tecnología, pero si usamos cada vez más la tecnología, según esos autores, estábamos exponiéndonos más a una adicción a Internet. Entonces, ¿cómo podemos cortar esto, ¿no? Sin perjudicar el desarrollo de las competencias digitales? Esto fue lo que se trabajó en mi tesis doctoral, ¿no? Y realmente, bueno, gracias a la creación de este proyecto educativo, que fue un proyecto que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas allí en Salamanca, con la colaboración de la Universidad de Salamanca, pues no solo pudimos ver que la competencia digital se estaba potenciando en gran medida, sino que además no solo se controlaba la adicción a Internet, sino que también se había conseguido reducir. Y todo ello mediado a través del trabajo colaborativo, porque esta metodología es clave para potenciar el desarrollo de la competencia digital, ¿no? Entonces, bueno, esto fue posible gracias a una serie de características especiales de este programa que no tenían otros programas existentes, ¿no? Para que se hagan una idea, mi tesis doctoral, cuando hice el marco teórico, investigué obviamente todo lo que fuesen programas educativos similares. Y yo lo que me encontraba eran programas destinados a la concienciación, pero no realmente a intervenir, ¿no? Y potenciar la competencia digital mientras tratábamos el tema de la adicción a Internet. Entonces, bueno, es único en su especie este programa y además uno de los puntos importantes es que no solo nos limitábamos a simplemente desde el docente dar información para concienciar, sino que hubiese una interacción entre los estudiantes y el docente constante para hablar durante las actividades de cómo nos influye esta tecnología que podemos hacer a través de ella, cómo nos sentimos con respecto a ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder contribuir de manera individual, potenciando la responsabilidad personal, a algo más grande, ¿no? A tener una interdependencia positiva en el grupo con el que estábamos colaborando, ¿no? Los estudiantes. Y, por supuesto, no educar en el miedo, sino a través de una experiencia positiva. Y para terminar, quería bueno, comentar algunas conclusiones. No sé a qué conclusiones habrán llegado ustedes. La verdad es que estoy impaciente por conocer sus preguntas y sus reflexiones. Vayan dejándolas por el chat porque me consta que las van a leer a continuación. Pero yo les voy a hacer un poquito un resumen de las mías, ¿vale? Con respecto a la situación actual, ¿cuál es nuestra situación actual en esta problemática? Bueno, pues ahora mismo tenemos suficiente investigación como para poder erradicar el analfabetismo digital y crear ciudadanos competentes digitalmente. El único problema es la falta de acción correctamente encaminada, ¿no? Por parte de las instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones lo que están haciendo es prohibir. Aquí en España se dice, hay un dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, pues tampoco es eso, ¿no? No hay que llegar a ese límite cuando tenemos otras herramientas que podemos llevar a cabo e involucrar en este proceso y que sí van a poder resolver la situación, ¿no? Y además hay una gran resistencia al cambio y el factor económico es también una piedra en este camino, ¿no? Porque piensan que es muchísimo más fácil económicamente prohibir que educar en ello. Cuando tenemos que educar en ellos, fíjense todo lo que les he comentado antes de qué tendríamos que hacer, ¿no? Tendríamos que hacer una intervención global a nivel de administración, a nivel de centro educativo, a nivel de formación del profesorado. En realidad, esa es una inversión económica muchísimo más grande que la que tendría que llevarse a cabo para prohibir simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues primero de todo, ser conscientes de toda la problemática, que es mucho más compleja de lo que en los titulares de periódicos digitales se está vertiendo. Y que lo que no podemos hacer es crear burbujas tecnológicas en las aulas, es decir, entornos en los que se prohíba de ahí la tecnología y luego, claro, cuando prohíbes en el centro educativo educar en algo, esa carga pasa directamente a la familia. Y recordemos que las familias que son inmigrantes digitales, que no están formados para nada, primero, no nacieron en un mundo digital y segundo, no están formados
para tener un buen uso de la tecnología. De hecho, ¿cuántos WhatsApps de grupos de padres y madres hay poniendo a parir al profesor o la profesora de turno, a hacer bullying a amistades, creando grupos alternativos? Bueno, de esto creo que no hace falta que ponga ejemplos porque todos sabemos estas situaciones reales que estamos viviendo, ¿no? No podemos dejar en manos de la familia, con las características que tiene en la actualidad, esta educación tan importante. Entonces, nuestros estudiantes, si hacemos esto, van a salir al mercado laboral analfabetos digitalmente, como poco. Y a nivel personal van a tener muchísimos problemas para poder interactuar en Internet, saber qué lugares son los seguros y por qué, cómo cuidar su identidad digital, cómo impulsar emprendimientos asociados a su identidad digital, etcétera. En fin, ahora es el momento de escucharles. Nada, simplemente aquí les dejo mis emails, el mío corporativo de la empresa Babel en la que trabajo y el mío personal también, por si quieren escribirme a ambos, y que esté encantada de atender las dudas que haya y cualquier cuestión. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchísimas gracias, Camino. Creo que efectivamente nos has ilustrado, nos has documentado efectivamente hacia dónde apunta esta discusión. Y creo que nos has entregado muchas rutas que podemos seguir para una discusión que no va a terminar aquí, que ya lo sabíamos que era desde inicio esta situación. Voy a dejar a mi compañero Sergio, que va a dar lectura a las preguntas para que también, si gustan, pueden ir dejándolas aún para que podamos darle lectura y poder compartir entonces con Camino esta última parte del seminario. Gracias. A vosotras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camino. Muchísimas gracias por tu presentación acerca de este tema que está muy presente en la actualidad en las aulas. Voy a pasar a leerte algunas preguntas que nos dejaron en el chat. Muchas gracias a los que dejaron una pregunta para Camino. La primera pregunta es de Eduardo, que en una diapositiva en donde platicaste acerca de la adicción a Internet, quedó una duda para él acerca de qué se refiere con la adicción de finanzas online. Mm. Vale, bueno, muy facilito de responder. La adicción de finanzas online, no sé si les sonará el término trading. Bueno, hace unos años se potenció mucho acerca de la web 3.0 y fue un momento en el que las criptomonedas, especialmente Bitcoin, estaba súper arriba, iba todo increíble. Entonces, todos los, ¿cómo les llaman? Los criptobros empezaron a aprender acerca de las finanzas digitales, ¿no? Y son este tipo de finanzas, son el trading, es decir, lo que hacen es contemplar las bolsas, diferentes indicadores. Yo no soy experta en ello, ¿vale? Así que lo digo un poco por encima, pero son indicadores económicos de cómo van las monedas a nivel mundial, las monedas digitales y las monedas físicas. Entonces, es como ir controlando la economía para saber cuándo invertir, cuándo vender, cuándo comprar y demás. Se refiere a eso. Excelente, muchas gracias, Camino. La siguiente pregunta, también muy interesante, acerca de las últimas diapositivas que estuviste mostrando, y es, ¿dónde podríamos consultar tu tesis doctoral? Claro que sí. Bueno, pues mi tesis doctoral está accesible en la Universidad de Salamanca. Si ustedes ponen en Google simplemente Camino López tesis doctoral, les va a salir la página web, así que se puede descargar en PDF incluso y ya pueden tenerla para una lectura. Es un poco pesada, son 300 y pico páginas, pero bueno, apasionante también, por lo menos a mí me encantó hacerlo. Muy bien, excelente, totalmente un tema muy interesante con un enfoque profundo, pero muy útil de saber. Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente de Luz Mari, que nos dice, el uso del celular ha promovido el aislamiento de los chicos. ¿Cómo hacer para que hagan trabajo colaborativo en ese sentido? Ya, el tema del aislamiento es un debate. Lo entiendo, ¿eh? Por un lado, las tecnologías nos acercan a los que están más lejos, pero nos alejan de los que están más cerca. Esto es algo muy curioso y tiene que ver con el comportamiento inadecuado con respecto al uso de estas tecnologías, ¿no? Es decir,
A todos los niños y las niñas hay que enseñarles que no pueden utilizar el móvil en el momento, por ejemplo, de la comida y demás. Así que sí, esto es un tema donde debemos incidir. El trabajo colaborativo, no sé si se refiere al contexto de educación de, por ejemplo, un centro educativo de secundaria o se refiere al de la universidad. En el de la universidad específicamente es muy complicado que los estudiantes quieran trabajar de manera colaborativa. Y una de las razones es por la prisa que tenemos en general. Nos cuesta encontrar el momento de colaborar cuando se trata de colaborar a través de Internet de forma síncrona y a nivel presencial, aunque los tenemos ahí directamente, tener habilidades para colaborar no siempre es algo que suceda en todos los perfiles de estudiante, ¿vale? En algunas ocasiones muchos estudiantes simplemente por timidez no quieren colaborar con otros, en otras ocasiones el motivo es porque saben que según el compañero o compañera que le haya tocado su nota puede empeorar, entonces tampoco quieren participar. O justo lo contrario, saben que van a tener que hacer solos el trabajo y no quieren colaborar. Hay muchísimos factores, entonces mi consejo es estudiar cada caso, ¿no? Realmente ver cuál es el problema real que está detrás de no querer colaborar, porque no es solo no querer colaborar, es porque pasa algo más. Y entonces atajarlo. Si es un tema de timidez, pues lo típico, ¿no? Tratar de hacer algunas dinámicas de romper el hielo y de crear grupo, sentimiento de grupo en aquellos estudiantes que queremos unir, ¿no? Para ciertas actividades. Luego también hay algunas metodologías educativas que facilitan el trabajo en equipo y colaborativo especialmente, que es uno de los trabajos más difíciles, ¿no? Porque tenemos el grupal, el cooperativo y el colaborativo, que es un nivel más elevado, ¿no? La gamificación, por ejemplo, ayuda muchísimo en ello, especialmente cuando tenemos una gamificación que está basada en una temática que les encante, como por ejemplo puede ser El Señor de los Anillos, Harry Potter, lo que sea, porque entonces ya dan por hecho que van a trabajar en grupo y que van a tener una influencia dentro del grupo. Por ejemplo, si utilizas gremios como yo soy un mago o una bruja en mi caso, por ser chica, tengo el poder de curar a un compañero. ¿Eso qué significa? Pues que si uno de nuestros compañeros resulta que ha suspendido su actividad, ¿no? O que por su culpa no llegamos a entregarlo a tiempo, yo tengo suficientes puntos asociados al aprendizaje que llevo encima y como bruja puedo quitar esa penalización del docente, ¿no? Y facilitar pues que ya no tengamos ese problema. Ese caso, bueno, estaríamos superando una de esas problemáticas típicas que pueda haber, ¿no? De que uno de los compañeros y compañeras no, quizá, entre comillas, no da la talla, ¿no? Bueno, mi consejo después de todo esto es ir al problema real, cuál es, porque puede haber muchos factores, y buscar una estrategia que lo resuelva en realidad. Pero sí tenemos muchas posibilidades para poder resolver eso. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Camilo. Vamos a pasar con otra pregunta, am, también de Luz Mari, que menciona, en relación con lo que plantea Elizabeth, que te voy a leer su comentario previamente, ella dice, además de disminuir el uso de las tecnologías en las aulas, considero es importante que el alumno desarrolle la conciencia de la integridad académica y prevención del plagio, ya que les es muy cómodo robar información en vez de desarrollarla. Y entonces aquí se formula una pregunta en la que mencionan cómo se podría abordar el uso de la inteligencia artificial, pasando en este tema mucho más profundo también, en las aulas. Se pide como actividad, por ejemplo, de clase, una presentación sobre algún documento y ellos se la piden a la IA. Ya, sí, ese problema lo estamos teniendo todos y todas, me temo. Pues mira, os voy a poner un caso real, ¿vale? Como sabéis, yo soy colaboradora en algunas universidades, en la UOC. La UOC es una de ellas, que es la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad 100% virtual, tiene como 30 años, una barbaridad.
Ahí estamos transformando la asignatura precisamente debido a esta situación, ¿no? A que nos encontramos un índice de plagio enorme con respecto a la IA. Además es dificilísimo de pillarlo porque una vez que lo pillas también, a veces ni lo pillas porque ahora ya hay otras aplicaciones que se llaman humanizadoras, ¿no? O sea que si coges el ChatGPT 0 y te salta, sí, el profesor se va a dar cuenta de que lo has hecho con una IA, tú lo metes en otra aplicación que te lo humaniza. Bueno. Eh, al final todo está inventado. Entonces, ¿qué es lo que se está empezando a hacer? Hay, hay muchas medidas, ¿vale? Las más superficiales son prohibir, ya está, a punto. Pero claro, ¿cómo controlas eso en muchas situaciones? Desde mi punto de vista, prohibir siempre es una excusa para no trabajar en ello, ¿no? Y creo que la IA nos da una oportunidad, igual que todas las innovaciones tecnológicas que vienen siempre. La IA, ¿qué oportunidad nos está planteando a los docentes? ¿Vale? Es la siguiente, nos está planteando la oportunidad de complejizar las actividades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, en la UOC, en la asignatura en la que yo colaboro, hay una actividad que es hacer un ensayo, ¿vale? Es un ensayo académico, estoy hablando de nivel máster, universidad, pero se pueden hacer también, esto se puede aplicar de otra manera en otros niveles educativos, ¿eh? Hasta ahora el ensayo pues solo se pedía un documento, el documento final del ensayo y ya está. Lo entrega el estudiante, el docente lo coge, lo lee, ve si está bien, y listo. Ahora, con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que resuelvan una serie de preguntas que tienen que resolver ellos y ellas únicamente porque tienen que ver con la motivación personal y demás cosas. Y a la vez les estamos pidiendo una especie como de portafolio digital. Es decir, ¿cuál ha sido la evolución que tú has hecho de ese ensayo para llegar al producto final, al ensayo final, a la versión final? Y sí que les permitimos utilizar la IA para poder desarrollarlo, no lo estamos quitando. Lo que estamos diciendo es que no copien y peguen los párrafos finales, pero que ellos puedan utilizar la IA para los procesos, ¿no? Por ejemplo, construye el marco teórico. Utiliza la IA, por ejemplo, si tienes dudas acerca de alguna terminología, acerca de dónde encontrar determinada información, acerca de verificar algo, de que te compare una fuente con otra, de resumir un artículo de investigación porque quizá no tengas tiempo de leértelos todos y con un resumen ya puedas detectar de los 20 que has investigado, pues mira, te vale la pena leerte de arriba abajo 5, que son los más importantes para tu ensayo. Es decir, vamos a ayudarnos a reducir estos momentos más transversales, más procedimentales en la IA y luego el resultado final, que es nuestra capacidad investigadora de hacernos preguntas, de plantear hipótesis, de resolverlas, esa que sí forme parte de nosotros, ¿no? Y que nosotros guiemos la IA, no solo sea copia y pega. Ahora mismo es lo que se está haciendo a nivel ya más de implementación, más allá de la prohibición, que yo os puedo comentar. Muy bien, súper completa tu respuesta, Camino. Muchísimas gracias por estos enfoques que nos presentaste. Vamos a pasar con una pregunta más que nos hace Heriberto y es, ¿cómo ejemplificaría el uso de los dispositivos móviles en el diseño de una clase considerando los aspectos mencionados? Vale. Hay muchísimas formas de utilizarlos. Una forma muy simple, por ejemplo, sería simplemente poniendo una película en clase que trate sobre un tema muy importante de nuestra, bueno, de la didáctica de la asignatura y haciendo que los estudiantes a través de su teléfono móvil entren en la aplicación de Google, ¿cómo se llama? La de Google Docs, que es colaborativa, creen un documento colaborativo donde lo compartan con, sea un grupo de 3, de 4 estudiantes y entre todos, mientras están viendo la película, vayan tomando los apuntes necesarios para crear el trabajo que después se les va a pedir. Que puede ser un trabajo de reflexión, un trabajo creativo sobre todo lo que han podido ver en la película y extrapolar, ¿no?, a otras posibilidades futuristas y demás. Eso como un uso muy básico. Luego, usos más avanzados. Creo que os va a gustar. Voy a intentar ser muy rápida. Tuve una experiencia siendo yo profesora de la clase de TIC en que fue en la ESO, no, en primero de bachillerato. Lo que hice fue
me obligaban a utilizar el libro de clase, ¿vale? Entonces, yo lo que hice al principio de curso fue coger el libro, ver el índice de contenidos y decir, vale, ¿qué es lo que tengo que dar? Todo esto, perfecto. Voy a crear un solo proyecto que abarque el 80% de todo este contenido y lo voy a conseguir impartir en 3 meses, simplemente. No ir corriendo, sino que va a ser totalmente experiencial. No va a ser coge el libro, lee el libro, hace una actividad. No, vamos a hacer un proyecto inmersivo. ¿Cuál fue el proyecto inmersivo? Mis estudiantes no se lo creían porque ellos no sabían desde el principio esto que les estoy contando a ustedes. Ellos pensaban que íbamos a hacer una actividad, ya está, que duraría el tiempo que duraría y listo. Lo que creamos fue una startup, ¿vale? Creamos una empresa digital en nuestra clase, donde yo tenía un grupo, creo que éramos 27, 30 estudiantes, ya sabéis que las ratios están por las nubes. Los dividí en pequeños grupos y cada grupo representaba una función en la empresa. Por ejemplo, los de investigación, los de seguridad digital, los de arte, para hacer toda la parte de logotipo, página web y demás, los de documentación, los de marketing, etcétera, ¿vale? Entonces, todos esos grupos iban rotando, no todos los estudiantes se quedaban ahí, porque yo quería que aprendieran no solo a desempeñar esa función, sino a utilizar todas las tecnologías asociadas a esa función. Es decir, si tú pertenecías al equipo de arte, tú estabas aprendiendo a usar Photoshop, Illustrator, Canva, un montón de herramientas y tecnologías asociadas a ello, ¿vale? Si tú pertenecías al de investigación, estabas aprendiendo a utilizar las redes sociales para investigar, a usar los hashtags, etcétera, etcétera. Si tú pertenecías al de la parte esta más de difusión de la información, estabas en el equipo que creaba el blog, herramientas de blogger en aquel momento, WordPress, página web, etcétera, etcétera. Es decir, todos pasaban por todo. Y antes de pasar de un rol a otro, hacíamos una sesión de traspaso. Es decir, ellos se convertían en docentes, tenían que explicar al resto de la clase qué era lo que funciones desempeñaban en su papel para que los demás pudiesen aprender, entenderlo y comenzar a hacerse con ello. Si os dais cuenta, esto es un proyecto que no todo el mundo es capaz de hacer, me refiero no todos los docentes, porque tienes que manejar muchísimas cosas, pero también es verdad que hay algo muy importante y es para poder aplicar este tipo de trabajos en el aula, tienes que ser un docente que sea capaz de soltar el control y de asumir que no lo sabes todo, que no conoces todas las herramientas digitales, porque justo de eso se trata, no de que tú se lo des, sino de que los estudiantes investiguen cuáles son las mejores herramientas para desempeñar ese rol y esa función que tienen que hacer. Y tú como docente guiarles en el correcto uso de todas esas herramientas. El objetivo de esa startup era analizar la identidad digital de los estudiantes de años anteriores, es decir, de primero, segundo de la ESO, tercero, total de secundaria, para identificar a aquellos que estuviesen haciendo un mal uso de las redes sociales y poder asesorarles en cómo mejorar ese uso de la identidad digital. O sea, que era un proyecto que también trascendía el aula y hacía una función social dentro del centro educativo, pero también eso se externalizaba afuera, porque teníamos al final redes, ¿no?, que iban más allá. Perdón que creo que me he pasado de tiempo, pero espero que haber dado, ¿no?, las dos visiones, algo como muy básico de utilizar y algo ya como los dos extremos, muy avanzado, ¿no?, de uso de este tipo de herramientas. Es correcto. Muchísimas gracias, Camino. Ya por el tiempo vamos a pasar a una última pregunta, ya es muy rápida también. No sin antes platicarte acerca de un comentario que nos dejó también Alejandra Casanova, en la que dice que ya está de acuerdo con lo que planteas, pues no podemos aumentar la brecha digital. Simplemente hay que regular la tecnología y que todos le dediquemos a la tecnología el tiempo adecuado. Pasando a la última pregunta, resulta que hubo mucho interés acerca de tu tesis. Ya se las compartimos por el chat a través de un comentario, pero una pregunta que hace Heriberto es que para desarrollar esa tesis se toma en cuenta la aportación de psicólogos, sociólogos u otras profesionales. ¿Qué nos puedes platicar, Camino? Claro, pues lo que hice fue un abordaje muy profundo del
marco teórico muy, muy profundo. De hecho, cuando defendí mi tesis doctoral en el jurado, directamente me dijeron, no has hecho una tesis doctoral, sino que has hecho 3 tesis doctorales por el marco teórico, ¿no? Porque adicción a Internet era un marco teórico puro, competencia digital otro y la parte de aprendizaje colaborativo otro, ¿no? Entonces, la investigación académica fue muy profunda. Luego, por otro lado, sí que estuve investigando en diferentes lugares que se dedican ya a atajar el problema de la adicción a Internet. Por ejemplo, entrevisté a la directora ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero es un centro de Burgos que es del proyecto Hombre, pero de la parte específica de adicción a las tecnologías digitales, ¿vale? Y la estuve entrevistando para comprender bien cuál era el trabajo que estaban haciendo los psicólogos y las psicólogas de abordaje directamente a cada sujeto, a sus familiares, porque es algo además muy específico. Algo que aprendí en mi tesis es que la parte de resolver la adicción no la podemos atajar en el aula porque debe ser muy individualizada. Pero en sí mismo no hubo ninguna intervención de un psicólogo o psicóloga en el propio proyecto, ¿no? Porque lo que queríamos hacer no era tratar a las personas, porque yo no soy psicóloga y mis directoras de tesis tampoco, ni esa era la pretensión, sino que el objetivo de la tesis doctoral era facilitar la implementación de un proyecto educativo 100%, que tuviese una labor de concienciación y de trabajo de buen uso de la tecnología, pero no íbamos a hacer intervenciones conductistas ni nada por el estilo, no, no, porque no tenemos ese rol. Eso lo hemos cuidado mucho. Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, Camino, por tus respuestas. Le cedo la palabra ahora a mi compañero Antonio para que dé el cierre a este seminario, a este episodio. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias, Camino. Efectivamente, hay muchísimas inquietudes, muchas cosas que se van a ir resolviendo un poco en el tiempo. También con la maduración del uso de las tecnologías nos van a permitir ir incorporando también estos saberes y desarrollando principalmente el tema de competencias digital. Y creo que efectivamente coincidimos en la figura de detener el avance, no lo podemos hacer, nosotros no podemos hacer la detención del avance tecnológico, más bien sí ir aprendiendo y colaborando y compartiendo ese conocimiento entre las distintas comunidades. Y creo que ese también es parte del propósito de desarrollar estos eventos. Así es que nada, encantado y evidentemente espero que podamos contar contigo en otra ocasión en la que podamos seguir debatiendo y compartiendo estos saberes que nos has compartido gratamente, que también compartimos, como decía mi compañero Sergio, ahí en el chat. También compartimos un formulario para aquellos que han tenido algunas inquietudes respecto de los stickers, para que efectivamente también podamos también canalizar esa información y esos requerimientos de manera centralizada. Eh, Quedamos entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a detener un poquitito la tuya, Camino, principalmente para ir haciendo este pequeño cierre, invitando a la comunidad al siguiente episodio, que es el 30 de este mes, 30 de agosto, con el doctor Rodrigo García González, que nos va a compartir estrategias de validación tecnológica, un caso de metodología en hospitales. Esto tiene que ver con el Learning Analytics y de cómo esto también impacta al mundo de la educación. Sin más, entonces les dejo abierta la última palabra que nos pueda dirigir Camino y luego hacemos el cierre definitivo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues simplemente decir que estoy plenamente agradecida a poder haber participado, ¿no?, en este espacio de debate e interacción y efectivamente ojalá podamos seguir aportando porque realmente es una realidad en la que todavía tenemos que batallar. Esta situación está muy mal entendida y bueno, la ciencia al final debe de tomar su lugar, ¿no?, y la palabra para poder encaminar las cosas. Así que, pues muy agradecida de poder participar y deseando, pues, nada, que volvamos a encontrarnos. Perfecto.
Muchísimas gracias, Camino. Somos Living Lab del Data Hub, o sea, Living Lab Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, y los dejamos entonces invitados al próximo episodio. Y muchísimas gracias nuevamente, Camino. Ha sido un grato y revelador, importante también, tema que seguro vamos a continuar. Los dejo entonces y nos vemos la próxima ocasión.